Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pedro Alexis Hernández Serna. Voy a explicarle el procedimiento general de tratamiento de errores de transmisión, o al menos lo que yo entendí parte de ello, siendo la actividad número 40, si no me equivoco. Para empezar, tenemos que entender la importancia del tratamiento de errores. Como tal, el proceso de comunicación pues, requiere su envío de datos, y ese envío de datos está impuesto a ciertos tipos de problemas que puede tener. Uno de ellos, pues, es básicamente los errores. Y estos errores, pues, ahora tenemos que ver una forma de tratar estos errores. Este flujo de datos, pues, conlleva a que flujo de datos extensos sean vulnerables y, pues, si ocurre alguna vulneración a ese tipo de datos, pues tenemos que detectarlos y tratarlos. ¿Qué podemos considerar un error de transmisión? Pues un error de transmisión lo podemos considerar todo tipo de interferencia o cosa que altere el mensaje o los datos enviados del transmisor al receptor. Cualquier tipo de interferencia o lo que se considere como tal que altere el contenido del mensaje, consideraríamos como tal. Uno de los ejemplos que tengo aquí es audio cortado. Audio cortado durante una llamada podemos considerarlo que hubo una pérdida de datos o como tal hubo errores de transmisión. También un mensaje que se envió incorrectamente, que al enviarlo si recibimos otra cosa completamente distinta, pues también podemos considerar un error de transmisión. Las causas más comunes de error de transmisión. Las causas que yo más o menos tengo entendidas las principales de estas son las interferencias externas, que se pueden considerar básicamente como campos electromagnéticos o cualquier tipo de cosa no natural, sino que esté artificial, generada ya sea por nosotros bueno, considerándolo como artificial, son cosas que pueden, como campos electromagnéticos, como mencioné antes, que pueden alterar el contenido del mensaje. Otras son las fallas de los equipos. En la falla de los equipos me refiero a cualquier componente interno que esté dañado o que no esté funcionando como debería, que provoca que el mensaje enviado, todo el tipo de contenido enviado, se altere, no sea el correcto. Otra es la distancia de transmisión. Como tal, todo tipo de transmisión de un lado a otro va a tener el problema de la distancia, ya sea por cable o por wifi, tendría un problema y otro. Y este tipo de distancias, y entre más alejemos del transmisor y menos opciones tengamos para transmitir ese mensaje, más problemático se va a volver. Se vuelve más susceptible a ataques de ruido o cualquier tipo de cosa que veremos más adelante. Y otras condiciones del medio, ya sea por tormentas eléctricas, cualquier tipo de clima que altere la forma en que vayamos el mensaje. Cosas como que temperaturas frías alteran los cables que están dispuestos, o tormentas eléctricas crean campo electromagnético que altera los mensajes que se envían mediante transmisiones por radio. O también, si condiciones de medio, también se puede considerar como una montaña o una pared o una piedra grande, se puede considerar también. O sea, una estructura grande que altera todo tipo de comunicación radial hacia la otra persona o el receptor. Ahora sí, los tres principales problemas. Tenemos el ruido, que es lo que veremos ahorita. Tenemos también la atenuación y la distorsión. Empezamos con el ruido. Considerado como invasor de señal. El ruido es muy difícil de evitar y se propaga más y se nota más entre más distancia o más atenuada esté la señal, que veremos ahorita lo que es la atenuación. El ruido se puede considerar como cualquier tipo de ruido, cualquier tipo de señal, interferencia que sea no deseada, que se mezcla con nuestra información o nuestro mensaje. ¿Qué podemos considerar ruido? Cual que se envió un mensaje, o sea, yo le hablo a una persona y esa persona está al lado de un carro y ese motor está generando un ruido que altera mi mensaje principal. Este tipo de ruido pues no podemos evitarlo, ya que es natural, es muy caótico, no se puede como tal evitar al 100%. Otro ejemplo de ruido puede ser simplemente como los electrónicos. Cuando el cable a tierra no está correctamente colocado, cualquier tipo de instalación a tierra, esto genera una alteración eléctrica que se queda cargado en la placa, y esto genera una electricidad que no debería estar ahí. Esto provocando que en dispositivos que envíen mensajes, como lo son bocinas o cosas así, esa electricidad rara provoca una alteración en la señal final recibida, que sería la bocina o el sonido que se envía. Luego se nota automáticamente cuando una bocina no está bien instalada su parte de tierra, se nota instantáneamente porque empieza a hacer ruidos que no debería hacer. Una de los ejemplos que tengo aquí, aparte, son la radio con estática, que en general, cuando pones una radio y enciendes la radio, si no está sintonizado a ningún canal o de repente ocurre un problema, se empieza a escuchar ruido.
o lo que pues un ruido muy caótico y todo eso. Otros serían los sonidos externos los sonidos extraños en llamadas, que son sonidos que cuando estamos haciendo una llamada, de repente se empieza a distorsionar horrible la llamada y se empieza a sonar o muy grave, muy caótico, o simplemente como si fuera el mismo ruido de la estática, que es un ruido que no podemos controlar, muy caótico, que no se puede generar controlar. Otra sería la atenuación. La atenuación es simplemente la considero más como la pérdida de señal por distancia, como o la pérdida de la calidad por la distancia. O sea, entre más nos alejamos del el transmisor receptor, más se alejan y no hay nada para poder mejorar la señal, esta se atenúa. ¿Qué provoca que se atenúe? Al perder calidad significa que es más susceptible a ruido, es más susceptible a ataques, es más susceptible a muchas otras cosas. Al no haber una forma de confirmar, confirmar el mensaje del transmisor, porque se pierde demasiado ruido y es más tardado en enviarse, pues la señal recibida tiende a tener muchos problemas, ya sea por envío de datos, por cantidad o envíos de datos que se distorsionan se distorsionan. Un ejemplo que tengo aquí es simplemente el Wi-Fi. Entre más nos alejamos del Wi-Fi, más se pierde la calidad y por ende ya no se puede entender mejor. O se pierde mucha velocidad. Eso siendo la atenuación, como considerada como aquí lo tengo, pérdida de fuerza. La última de las tres es la distorsión. La distorsión o alteración de forma de la onda o alteración de la forma es básicamente cuando es un problema que ocurre cuando principalmente hay una alteración en ¿cómo puedo decir? Básicamente la onda se deforma o una onda va más rápido que la otra o básicamente las ondas empiezan a enviarse a señales o lugares o formas distintas. ¿A qué me quiero referir con esto? Que una onda, cuando tenemos un dispositivo se envía cierta cantidad de información mediante una serie de canales, esta información se puede enviar de forma alterada en velocidad. Se distorsiona por sentido de que una va más rápido que la otra, provocando que al ser información que necesita ir obligatoriamente sintonizada, se distorsione muy mal. Un ejemplo de esto puede ser básicamente los problemas de transmisión de datos binaria. Si hay una pequeña alteración de datos y es una transmisión binaria que es una binaria que tiene bits de control y todo, un bit de control puede mover completamente el sentido de esa información. Al cambiar el bit de control, porque la distorsión no, se distorsionó la señal durante la transmisión o durante el proceso de envío, esto provoca que finalmente el mensaje recibido se altere completamente. Entre más temas de bits de control tenga y más problemas con la distorsión, más se notará la diferencia y se provocará cosas como aquí tengo voz deformada. Cuando enviamos una llamada se empieza a deformar la voz o imagen pixelada. Como las imágenes se transmiten por paquetes de información o paquetes de bits, un paquete de bits puede llegar erróneo y en una imagen que tenga ahí esos bits pueden aparecer de un color distinto que no deberían aparecer y pues esto se genera principalmente por cambios de frecuencia, como lo tengo aquí abajo. A ver, ahora el procedimiento. Ya tenemos los tres anteriores, las principales causas o las cosas que generan nuestros problemas de tratamiento de errores. Ahora, pues, ¿cómo tratamos estos errores? Pues el procedimiento que considero yo, es muy sencillo. Es simplemente detectar el error, o sea, durante el proceso de envío y recibirlo. Al recibir algo incorrecto y confirmar que es incorrecto, tenemos que detectar dónde sucede el error. Al detectar dónde sucede el error, podemos pasar al siguiente paso, que es corregirlo y retransmitir. Al corregir me refiero vemos el error, corregimos el error o rodeamos el error. Básicamente ignoramos el error y cambiamos la forma en la que enviamos esos datos y retransmitimos la información de nuevo para comprobar si la corrección funcionó. Si funcionó, pasamos a la siguiente, que es prevención. La prevención simplemente es ahora tomar en cuenta que ese posible error existe y prevenir y hacer ajustes a nuestro proceso de transmisión para que de ahora en adelante la información se envíe correctamente. Bueno, pues esto sería básicamente todo. O sea, el proceso de transmisión. Como conclusión puedo sacar que tratamiento de errores es muy importante, ya que gracias a esto podemos evitar cualquier tipo de problema y ajustar cualquier tipo de mensaje erróneo. Cosas así muy importantes que tienen que ser los mensajes algo muy importante que tiene que ser que los mensajes se envíen de forma correcta. Obviamente es muy importante considerar que los errores que posible que pueda tener tienen que ser tratados.